Libro de los Hechos, capítulo 2, gloria al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 2. Y del capítulo 2 vamos a estar leyendo el verso 28. Dice así la palabra del Señor. Hechos, capítulo 2, verso 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Hasta ahí nomás. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias, Señor, por amarnos tanto. Te rogamos, ayúdanos. Que seamos hombres y mujeres fieles, Señor. Que te sirvamos con corazón sincero, Señor. Y la alabanza que elevamos surja de nuestro corazón hacia ti, mi Señor. Rogamos que en esta noche nos des tu bendición, Señor. Desates toda atadura y toda ligadura del maligno y sea en esta noche tu palabra lámpara para nuestros pies y lumbreras a nuestros caminos. Mi amado Señor, sea reprendida toda operación del mal, toda obra del maligno en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, y tu gloria, tu presencia, tu poder envuelva nuestros corazones. Padre, declaramos victoria en el nombre de Jesús de Nazaret sobre toda obra del mal. Gracia abundante nos sea dada. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros hemos estado viendo lo que es un rebaño descarriado y vimos lo que es una persona descarriada, un corazón descarriado, una mente que está ya descarriada. Podríamos llamar una persona descarriada a alguien que no se congrega, pero también puede haber personas que se congregan pero tiene su corazón descarriado, su mente descarriada. Es decir, no es una persona como antes que disfrutaba de las bendiciones y del favor del Señor, que caminaba en el Señor con un corazón devoto, humilde y amable, una persona que le encantaba orar y escudriñar la palabra. Se perdieron esas cosas porque se descarrió. El corazón se descarrió, la mente se descarrió. Entonces nosotros hemos visto lo que ocurría con Israel descarriado. Dijimos, leones lo dispersan, porque si está descarriado no tiene pastor. Y si no tiene pastor, entonces no tiene dirección. Ovejas con un pastor tienen una dirección. ¿Y cuál es la dirección que tienen las ovejas? El pastor. Porque el pastor va adelante y las ovejas le siguen. Y el pastor las lleva a aguas mansas y las ovejas beben de las aguas mansas y el pastor los lleva a verdes pastos y las ovejas comen del verde pasto y luego siguen al pastor. Cuando vuelve al rebaño, el pastor entra y las ovejas entran al rebaño porque él las cuida. Hay un pasaje donde el salmista dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, explicamos en una oportunidad que la vara y el callado no es para agredir a la oveja, porque el pastor no está para agredir a la oveja, sino para corregir lo torcido, para liberar a la oveja cuando ha caído en el lugar. Entonces tiene el callado que le puede ayudar a sacar a la oveja en el lugar donde ha caído, y tiene la vara que es para golpear, pero no a la oveja, sino a los lobos y a aquellos que se acercan para dañar el rebaño. Pero un rebaño sin pastor, nosotros leímos, leones lo dispersan. Se le acercan los leones y ¿quién lo defiende si no tiene el pastor? No hay un pastor que está mirando, defendiendo. Nosotros miramos a David
el pastor de las ovejas, cuando él cuidaba a las ovejas, dice que venía león o venía oso, dice, y él se trenzaba en lucha porque defendía al rebaño. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, defendía al rebaño y era un rebaño cuidado, pero un rebaño descarriado, ¿quién lo va a cuidar? Una oveja descarriada, ¿quién la va a cuidar? Un hermano con un corazón descarriado, como el Señor decía, siempre anda vagando en su corazón, es decir, un corazón que no está en el Señor, no tiene sus pensamientos en el Señor, su deseo hacia el Señor, está vagando, puede estar sentado en la iglesia, pero anda en babia, es decir, anda en sus pensamientos y en sus ideas y no está en la congregación, físicamente está en la congregación, pero su corazón divaga. Por eso el Señor decía, ellos, los que están descarriados, dice, siempre divagan en su corazón. Y luego dice, no han conocido mis caminos. Está diciendo, no anduvieron por el camino que yo le mandé, por el camino que yo le mostré, por la senda que yo les enseñé. Diferente a lo que nosotros acabamos de leer en este capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 28, donde dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces nosotros miramos este pasaje y dice, me hiciste conocer los caminos de la vida. Y luego dice, me llenarás. La palabra me hiciste es presente, es ya algo dado y hecho. Pero la palabra me llenarás, eso habla del futuro. Quiere decir que lo primero que muestra el Señor es el camino de la vida. Y luego dice, me llenarás, porque el me llenarás es un resultado de lo que yo haya hecho con el conocimiento del camino de la vida. Viene el conocimiento del camino de la vida, entonces me va a dejar un resultado, ya sea bueno si yo obedezco a la dirección que me da el camino de la vida, o me va a dar un resultado malo si yo no escucho al camino de la vida, porque si este es un camino de vida, entonces también hay un camino de muerte. Hay un camino de muerte que lleva al abismo y hay un camino de vida que lleva al cielo. Entonces, según lo que yo haga con mi vida, el camino que yo tome, entonces me va a dar un resultado. Nosotros leímos acá, dice, me hiciste conocer los caminos de la vida. ¿Sabe lo que significa? Que de repente se le abrió el sentido y dijo, Dios, mi Señor, mi Salvador, ¿vio? Como le pasó a Nabucodonosor cuando dice la Biblia que perdió el sentido y era un rey y perdió el sentido, se volvió como las bestias del campo, es decir, estaba fuera de sí, le crecían las uñas largas, fue echado de su reinado, estaba en los bosques, hasta que un buen día dice que le volvió el sentido, se despertó y dijo, Dios, y reconoció a Dios como el Señor de todas las cosas. Entonces le fue devuelto el sentido, luego le fue devuelto el reino y luego le fue devuelta todas las cosas. Porque se despertó de repente. Y acá dice, me hiciste. Entonces esto habla de una actuación de Dios, de una operación de Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde Dios dice así a Israel. Dice, yo circuncidaré, dice, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que viva. Entonces habla de una operación de Dios,
una operación de Dios en el corazón. Nadie puede circuncidar el corazón, sino solamente Dios. Dios puede hacer esa operación. Nosotros podemos operar exteriormente un montón de cosas, pero ¿quién es el que puede cambiar el corazón? Solo Dios. Por eso dice, yo circuncidaré, dice, tu corazón y el corazón de tus hijos. Por eso siempre nosotros decimos, no hay que dejar de pedir por los hijos. Nunca deje de orar por sus hijos, de pedirle a Dios que tome su corazón, que tome su mente, que tome sus pensamientos. Porque es Dios el que de repente puede hacer así y se despierta y dice Dios. Y de repente aquel que parecía que era un enemigo se torna un gran compañero en el servicio del Señor. Un gran compañero. Y de repente el hijo que era el más rebelde, de repente se torna el hijo que es el más sujeto y el más sometido a la voluntad de Dios, porque de repente Dios hizo algo, abrió sus sentidos, sus ojos. Por eso la oración siempre por los hijos. Dios bendiga a los hermanos que los jueves, gracias a Dios, hermanos y hermanas que vienen, jóvenes también vienen los jueves a la oración y ruegan por estas cosas. Ruegan por los niños, ruegan por los ancianos, ruegan por la congregación, están rogando a Dios porque saben que Dios es poderoso para hacer una operación. Entonces nosotros leímos acá, me hiciste conocer, es decir, es una operación de Dios. ¿Usted quiere que sus hijos se despierten para Dios? Es una operación de Dios. Y si es una operación de Dios, ¿a quién le tenemos que pedir? A Dios. ¿Por qué a veces no hay resultado? Porque no hay oración. Si no hay oración, no se puede esperar un resultado. Para que haya un resultado, nosotros necesitamos orar, necesitamos clamar, gemir, llorar. Llorar por los hijos, Señor, tómalo, conviértelo. Haz tú una obra, derramar nuestro corazón delante de Dios, rogando el favor que Dios haga algo, porque la Biblia dice, yo circuncidaré el corazón de ustedes para que ustedes me amen. ¿Y sabe qué? Lo voy a hacer también en sus hijos para que sus hijos me amen. Quiere decir que es una operación de Dios, que si nosotros le pedimos, Él lo hará. Jesús lo testificó y dijo, pedid y se os dará. Si usted pide, Dios hace operaciones, pero pida de verdad, con todo su corazón, con lágrima, con clamor delante del Señor. Porque hay cosas que pertenecen solo a Dios, solo al Señor. Le podrá cambiar la camisa, resistirle y ponerle una ropa a su hijo o a su hija. Aunque él no quiera, usted le puede poner, pero ¿y cómo cambia adentro el corazón? Eso es una operación y una obra de Dios. Quiere decir que ahí es donde el hombre y la mujer están en la presencia de Dios rogando a favor de sus hijos, para que Dios vuelva el corazón de los hijos a sus padres, porque ya el corazón de los padres se volvió a los hijos. Hay corazones que no están vueltos a sus hijos. Y bueno, Dios lo bendiga. Y bueno, allá va y ni siquiera oran, ni se acuerdan de orar a Dios, de presentarse delante de Dios como hacía Job. ¿Se acuerda? Job se presentaba delante de Dios y todos los días presentaba un sacrificio de ofrenda por sus hijos, por si acaso hubiesen pecado en contra de Dios. Y ofrecía sacrificio. Quiere decir que estaba atento por sus hijos delante de Dios, presentando a sus hijos delante de Dios. Dice, me hiciste. Entonces, es una operación de Dios. Le podrá cambiar la camisa, el zapato, el pantalón, pero ¿cómo le cambia el corazón? Esa es una operación de Dios. Y la única forma de mover la mano de Dios al corazón de los hijos, que los circuncide de tal manera que ellos amen a Dios, es la oración a favor de ellos. La oración a Dios para que esta operación que en su palabra dice que Él lo hace, lo haga también en sus hijos. Lo haga también en su marido, lo haga también en su esposa, lo haga también en su hermano carnal, lo haga también en sus padres, en sus madres, lo haga también. Es decir, la oración de Dios a Dios puede mucho, la oración del justo puede mucho. Pero si no se pide, ¿cómo se va a recibir lo que no se pide? Jesús dijo, pedid y se os dará. Si usted pide, Dios le da. Los hijos le piden a los padres algo
y le piden pan y no le dan una víbora, le dan pan, tiene hambre, más pan, tengo hambre, bueno, toma, le da. Si nosotros le pedimos a nuestro Padre Dios, ¿cómo no nos dará el Señor las cosas que nosotros necesitamos? Necesitamos que nuestro hijo se convierta, necesitamos que nuestras hijas se vuelvan a Él, necesitamos, y de ahí el ruego a Dios. Hay una palabra que dice, serás salvo tú y toda tu casa. Quiere decir que nosotros tenemos herramientas para clamar por nuestros hijos. Tenemos herramientas, Señor, tu palabra dice, serás salvo tú y toda tu casa. Toma el corazón. Y ahí entramos en la presencia del Señor a favor de los que nos rodean, que tienen el corazón todavía sin circuncidar. Es decir, que no aman a Dios, no aman a Dios, no aman al Señor como usted lo ama. No lo ama, entonces usted ruega a Dios para que Dios haga algo en el corazón de ellos y de repente se despierten y digan, Dios, quiero servir a Dios y avancen a la presencia del Señor. Dios bendiga a los jóvenes. Estamos teniendo hermosas reuniones de jóvenes donde son muchos los jóvenes que se están reuniendo y estamos llevándolo hacia el conocimiento de la palabra del Señor a fin de que ellos sean efectivos en cuanto a la comunicación del Evangelio hacia los hombres, instruyéndolo. Entonces vienen, si vienen es porque quieren, saben que hay reunión, entonces quieren. Y si quieren, Dios le va a dar, Dios le va a dar. Jesús dijo así, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Pedimos, llamamos y Dios abre. Entonces nosotros leemos en este pasaje, dice, me hiciste. Entonces es una operación de Dios. Es una operación de Dios. Si Dios no hace algo, por más que nosotros queramos hacer algo, no lo vamos a hacer. Este no va a ser más mal. Lo pongo en la cárcel. Y porque lo meta en la cárcel, piensa que ya va a cambiar. Si no cambia de adentro el corazón, por más que lo vista de seda, va a seguir siendo lo que es. Por más que lo vista de afuera como un santo, va a seguir siendo el demonio que tiene adentro. Pero si Dios hace algo dentro del corazón, automáticamente y solo empieza la manifestación de Dios que está dentro de su corazón hacia afuera. Nosotros a veces queremos hacer el trabajo al revés, queremos hacer por fuera primero y que después se haga por dentro. No, la operación tiene que venir desde adentro. Cuando viene desde adentro y el corazón se convierte hacia el Señor, entonces empieza a exteriorizar la vida de Dios que está dentro de él y empieza a manifestar cosas espirituales. Pero si nosotros lo vestimos de seda, dice, aunque al mono lo vista de seda, mono queda. Será un mono sedoso, pero sigue siendo mono. Tendrá apariencia, pero no es lo que aparenta, porque interiormente tiene otra cosa. Entonces quiere decir que es una operación interna, que no es una operación de hombre. Acá se trata de una operación de Dios, una operación de Dios donde la persona es la que quiere, desea, anhela, Dios hizo algo dentro de él. La única manera que una persona que no conoce a nadie llegue a la iglesia, acepte a Jesús y continúe hasta el final de su día en el Señor, es porque Dios hizo una operación, si no es imposible. Si Dios no hace una operación en el corazón, no va a permanecer, está un tiempito y luego se va. Pero cuando es una operación de Dios dentro del corazón, entonces permanece. ¿Por qué? Porque Dios cambió el corazón. Por eso nosotros hablamos de una vida espiritual, de una vida nueva que hemos recibido lo que hemos creído. Creímos, aceptamos a Jesús, nos bautizamos, Dios empieza a hacer una operación en nosotros y de repente se produce un nacimiento espiritual, un hombre nuevo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por el cambio, porque empezó una operación desde adentro y ahora lo estamos viendo que se está exteriorizando lo que hay adentro. La vida de Cristo está saliendo para afuera y no se la puede detener, no se la puede frenar, porque es la vida de Dios.
Y de repente quiere más, y de repente quiere hablar del Señor, y de repente quiere comunicar, y de repente quiere servir, y de repente vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Tiene sed, su alma tiene sed de Dios, anhela, desea los atrios del Señor. Lo desea, lo anhela. Dios hizo algo ahí. No hay que andar empujándolo para que vamos y vamos y vamos y vamos y vamos. Y lo empuja y lo ata y lo trae y lo sienta y está desesperado por irse. Pero cuando Dios hace dentro del corazón, usted no lo trae, viene solo. Y de repente usted no viene, pero ellos vienen solo, sin que usted tenga que empujar nada. Porque es una operación de Dios dentro del corazón. No es una operación de hombre, es una operación de Dios. Por eso, en este pasaje dice, me hiciste. Entonces habla del trabajo de Dios en el corazón de la persona. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Nosotros nacimos, respiramos, vivimos. Y de ahí nos desarrollamos, niño y luego joven. Y luego vamos rumbo hacia la adultez y vivimos la vida como mejor nos parece hasta que se presenta Dios delante de nosotros. Le miramos, le recibimos a Jesús como nuestro Salvador y empezamos a ver otro camino diferente al camino que teníamos. El camino que nosotros teníamos era un camino con pendiente hacia abajo, pero de repente se nos presentó un hombre llamado Jesús que nosotros lo miramos y vemos que es un camino que no va hacia abajo, un camino que va hacia arriba, hacia el cielo, y tenemos un camino arriba y un camino abajo y nosotros una decisión que hacer. ¿A dónde voy? ¿Arriba, al camino arriba o voy hacia el camino hacia abajo? Una decisión, porque según lo que decidamos se va a producir. Acá dice, me hiciste conocer los caminos de la vida. Quiere decir que tomó conocimiento. Y luego dice, me llenarás de gozo con tu presencia. Es decir, me llenarás. Es el resultado de la decisión que tome. Si yo me hizo conocer el camino de la vida, que es el Evangelio, que es el Señor Jesús, que son las palabras de esta vida, me hizo conocer el camino de la vida y yo decido qué camino seguir, camino de vida o camino de muerte. Es una decisión y según mi decisión es lo que va a haber dentro de mí. Puede haber en mi corazón alegría, regocijo espiritual, alegría de estar en la presencia de Dios, o puede haber un vacío de Dios donde hay una nada dentro del corazón. Un vacío, no tiene sentido la vida, no hay por qué vivir, porque hay un vacío de Dios. Pero si nosotros tomamos la decisión acertada, no fue manifestado el Evangelio, no fue manifestado el camino de vida, y nosotros tomamos la decisión acertada de caminar por este camino, de avanzar por este camino, entonces mire lo que dice que hay adelante. Me llenarás de ¿qué? De gozo, gozo en mi corazón, gozo en mi espíritu, gozo en mí, un gozo que no lo puede explicar, un gozo que no tiene nada que ver con tener o no tener dinero, un gozo que no tiene nada que ver con tener casa o no tener, vehículo tener o no tener, bici tener o no tener, o lo que fuera, no tiene nada que ver, porque este es un gozo que viene de arriba, del cielo, de Dios, para aquellos que le manifestaron los caminos de esta vida y decidieron seguir en el camino del Señor. Entonces, como decidieron seguir en el camino del Señor, dice, me llenarás de gozo, un gozo interior, un gozo espiritual, y dice, con tu presencia, la presencia de Dios. Hay algunos que no conocen la presencia del Señor. Son como Job en el principio del relato del libro. Conocía a Dios de oída, sabía que tenía que hacer sacrificio por sus hijos, lo hacía. Tenía temor del Señor, tenía temor de Dios, pero sin embargo no lo conocía personalmente. No lo conocía, le enseñaron el temor, él temió, servía a Dios, hacía sacrificio, pero no le conocía personalmente. Por eso la Biblia dice, de oída te había oído,
Pero luego que Dios se le apareció desde un torbellino y empezó a hablar con él, luego él escribió y dijo, pero ahora mis ojos te ven. Realmente eres Dios, eres Dios. Y el gozo dentro de su corazón, conocí a Dios. Dios me habló desde un torbellino. Conocí a Dios, conocí al Señor. Entonces, ¿de qué se llena el corazón? Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Mire, cuando usted siente la presencia de Dios, gusta la presencia de Dios, sabe lo que es la presencia del Señor, luego no lo cambia por nada. Ya gustó, probó, sabe lo que es, no, yo quiero más de mi Señor. Quiero más de su presencia, más de su espíritu, más de su revelación. Necesito de Él, quiero más del Señor. Entonces usted pide más porque le conoce. No solo de oído, le conoce, que es hacia donde los jóvenes están yendo, a conocerle, a conocer al Señor. Como dijo Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo a quien tú enviaste. Entonces dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Porque el conocer los caminos de la vida tiene un resultado. No es solamente el gozo de la presencia del Señor, como dice, la alegría de estar delante de Dios, la alegría de sentirse aceptado por Dios, la alegría de sentirse acompañado por Dios. No es solamente eso, sino que el conocer los caminos de la vida a la persona lo lleva a separarse de cosas. Y esto lo dice en el Salmo 45, verso 7. Mire lo que dice en el Salmo 45, verso 7, por el hecho de conocer el camino de la vida. Salmo 45, verso 7 dice así: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Ah, ahí está. Entonces, cuando usted va entrando en el camino de la vida, le he revelado el camino de la vida, empieza entonces a separar, y acá dice, has amado la justicia. ¿A dónde lo lleva este camino de la vida? Este camino de la vida lo lleva a amar lo que es justo, lo que es recto, lo que es honesto, lo que es de buen nombre. Este camino de la vida lleva al hombre y a la mujer a ser hombres y mujeres piadosos, temerosos de Dios, que aman a Dios y aman a su prójimo. Entonces ese es el resultado de conocer los caminos del Señor, elegir el camino de la vida, llenarse del gozo de su Señor, y de ahí lo lleva a amar la justicia y a aborrecer la maldad. No, con la maldad no quiero saber nada, yo con lo malo no quiero saber nada, malicia, iniquidad, no quiero saber nada yo con eso. Quiero saber de las palabras de esta vida que Dios me quiere enseñar y me quiere iluminar. De esto yo quiero saber. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Primero, un resultado de ser lleno de gozo con la presencia de Dios. Y después el resultado de aprender a amar lo que es justo, recto, honesto, amar la integridad y aborrecer la maldad. Entonces, cuando se aprende a amar los caminos de Dios, se llena del gozo con su presencia, el conocimiento lo lleva a amar la justicia y lo lleva a aborrecer la maldad, luego dice lo que va a ocurrir, hay algo más. No solamente dice me llenarás de gozo con tu presencia, sino dice, por tanto, te ungió Dios. Un hombre ungido de Dios, una mujer ungida de Dios con Espíritu Santo, un hombre y una mujer piadosos llenos del Espíritu Santo del Señor, dispuesto para toda buena obra.
que pueden ser llamados, pueden ser elegidos para ciertas tareas porque son fieles, son una Febe, son una Dorca, hombres, mujeres, fieles al Señor, fieles a lo que han recibido, fieles al camino del Señor, que trazan bien la palabra de verdad, fieles. Entonces son confiables. Se le puede asignar tarea, dar cosas para que lleven a cabo, porque no solamente están llenos de gozo y de alegría, sino que la presencia de Dios está en ellos, han aprendido a amar la justicia, a aborrecer la maldad, entonces son llenos de la presencia de Dios. Y los apóstoles dijeron en una oportunidad: buscadme varones llenos del Espíritu Santo de Dios. Hay un trabajo que tienen que hacer, pero buscadme varones piadosos, temeroso de Dios, lleno del Espíritu Santo, porque hay una tarea que hacer. Es decir, varones que conocieron el camino de la vida, no solamente lo conocieron, transitan por él, lo lleva a estar lleno del gozo de su presencia, y por caminar en el camino de la justicia, han amado la justicia, han aborrecido la maldad. ¿Y qué hizo Dios? Los ungió Dios con óleo de alegría, más que a sus compañeros. Y hay una alegría en ellos por las cosas que hacen. Si tocan la música hay una alegría porque Dios me dio esto. Y si hago aquello, hay una alegría en el trabajo que hago porque Dios me lo dio que haga. Es decir, hay alegría, regocijo en su corazón porque Dios se lo dio. Es decir, es el resultado de caminar por los caminos del Señor. Por eso decimos, hay camino de vida y hay camino de muerte. El hecho de revelar el camino de la vida no significa que ya llegó, sino que ahí es una elección. ¿Qué camino va a seguir? ¿El camino que lleva hacia arriba o el camino que lleva hacia abajo? En el libro de Deuteronomio, yo se lo leo, capítulo 30, verso 19, dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Mira, la vida y el bien. Vas por el camino de vida que yo te enseño, te muestro, te ilumina, entonces el bien te va a seguir todos los días de tu vida. Pero si escoges el camino de muerte y el mal, es decir, el camino que va hacia abajo, separado del camino de la vida, el mal te va a perseguir toda la vida hasta que salgas de esta tierra. Por eso dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Pero más, si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva y también tu descendencia, amando a tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Dios a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Le dice, escoge, mire el consejo, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge amar a Dios y atendiendo a su voz. Entonces nosotros volvemos, me hiciste conocer el camino de la vida, el camino de la muerte ya lo conoces, ya sabe por dónde ir,
Pero el camino de la vida Dios se lo muestra mediante las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces ya le mostró el camino de la vida y le dice, bueno, escoge hoy el camino de la vida que lleva hacia arriba o el camino de la muerte que lleva hacia abajo. Escoge hoy. Jesús en una oportunidad se puso de pies y dijo, yo soy el camino. Escoge hoy a quién seguir. Si sigue a Jesús, está por el camino. Jesús es el camino. Y si abandona a Jesús y se va por el otro camino, es el camino de muerte, el camino de la perdición. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Usted escoge qué camino quiere seguir. El consejo de Dios, escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tus hijos y a tu descendencia. Piense y camine en esta vida que hemos recibido. Cierre sus ojos un momento. Israel era un rebaño descarriado porque se apartó del camino de Dios. Abandonó los principios que le enseñaron. Pero si Israel pegaba la vuelta y se volvía, Dios lo restituía de nuevo y le devolvía todo lo que había perdido. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, Señor, te exaltamos, Padre, te damos gracias por tu palabra ilumina los ojos de nuestro entendimiento, mostrándonos, Señor, los caminos, camino de vida y camino de muerte, y la elección y tu consejo, escoge el camino de vida. Gracias, Señor, porque nos llamaste y hemos decidido seguir a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y con Él vamos hasta el final de nuestra historia de vida sobre esta tierra. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén.